Recording in progress. Nosotros hemos visto en la clase anterior la definición de espacio vectorial y decíamos que hoy día vamos a ver justamente la definición de lo que es un subespacio. Y a eso estamos justamente entrando ahora, a ver exactamente la definición de lo que es un subespacio. La definición de subespacio dice así, me gustaría que todos acompañemos la definición para no tener ningún problema. Dice, un subconjunto W de un espacio vectorial se denomina subespacio de B si W es un espacio vectorial bajo la adición y la multiplicación por escalar definidas para B. O sea, si nosotros entendemos esa definición, estamos diciendo que ese subconjunto de un espacio vectorial, para determinar si es o no un subespacio, tendría que verificar nuevamente los 10 axiomas y se tornaría demasiado extenso. Y verificaríamos los 10 axiomas para las operaciones de suma y de multiplicación por escalar definidas para el propio espacio vectorial. En cambio, nosotros tenemos una forma sencilla y llamamos la identificación de un subespacio y lo hacemos de esta manera. Una forma rápida y sencilla de identificar si un subespacio es la siguiente, y dice el teorema número 2, el criterio de subespacio. Si W es un conjunto formado por uno o más vectores de un espacio vectorial, entonces W es un subespacio de B si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, W debe ser cerrado por la suma de vectores, es decir, si W1 y W2 pertenecen a W, entonces el vector suma W1 más W2 también tiene que pertenecer a W. Segunda condición, si W es cerrado para la multiplicación por escalar, es decir, si K es un escalar y W1 pertenece a W, entonces K por W1 también debe pertenecer a W. O sea, ¿qué estamos viendo nosotros? Que un determinado subconjunto de un espacio vectorial va a ser un subespacio si cumple estas dos condiciones. ¿Y cuáles son esas dos condiciones? La primera, que debe ser cerrado para la suma de vectores, y la segunda, que debe ser cerrado para la multiplicación por escalar. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos tomar en cuenta acá? Que estamos hablando que W debe ser cerrado para la suma. Por lo tanto, voy a tomar dos vectores pertenecientes a W y voy a sumar esos dos vectores y demostrar que ese vector suma también pertenece a W. Y lo mismo en la segunda condición. Yo voy a tomar un vector genérico perteneciente a W, lo multiplico por un escalar y voy a demostrar que ese vector K por W1 también pertenece a W. Con estas dos condiciones que yo verifique, automáticamente podemos decir que W es un subespacio del espacio vectorial B. Y lógicamente, si es un subespacio, por la definición que hemos dado antes, automáticamente estamos en presencia de un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial, y por eso que llamamos que es un subespacio. Veamos ejemplos a continuación, y me gustaría que en los ejemplos tomemos en cuenta siempre lo que acabamos de decir. Nosotros tenemos acá en el primer ejemplo, determinar si W, ¿y qué es W? Un subconjunto de vectores en R3, A, B, C, tales que la primera componente es igual a 0 y las otras dos pueden ser cualquier número real. O sea, nosotros que tenemos acá un subconjunto de R3. ¿Por qué? ¿Por qué no es el propio R3? Porque en R3 nosotros no tenemos ninguna condición y acá tenemos una condición que la primera componente sea igual a 0. Por lo tanto, tenemos un subconjunto dentro de R3. Quiero ver si ese subconjunto es o no un subespacio. Y para determinar si ese subconjunto es o no un subespacio, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos dos vectores pertenecientes a W, al subconjunto. Y si yo tomo que este vector W1 de componentes A, B y C, y este vector W2 de componentes X y Z pertenecen a W, sabemos que la primera componente A es igual a 0 y sabemos que la primera componente X es igual a 0. Esto es un dato para el problema. Y K es un escalar. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Aplicamos el criterio de subespacio. Y el criterio de subespacio debe verificar dos condiciones. La primera condición me dicen que W debe ser cerrado para la suma de vectores. Como ya he tomado dos vectores genéricos, W1 y W2, ya sabemos qué características tienen esos dos vectores, sumamos esos dos vectores que pertenecen a W y obtenemos este vector que es el vector suma. Debo verificar si este vector pertenece o no a W. Y va a pertenecer a W solo si A más X es igual a 0. Y lógicamente A más X es igual a 0, nosotros demostramos por qué. Porque A vale 0 y X vale 0, por lo tanto 0 más 0 me daría 0. Y está demostrado entonces que este vector suma
pertenece a W. En otras palabras, W es cerrado para la suma de vectores. Primera condición se cumple. La segunda condición, W debe ser cerrado para la multiplicación por escalar. Tomamos ese vector genérico ABC perteneciente a W, sabemos que la primera componente vale 0, lo multiplicamos por K y obtenemos este vector, K por A, K por B y K por C. Me pregunto yo si este vector pertenece o no a W. Y va a pertenecer a W, ¿por qué? Porque la primera componente es igual a 0. Como A es igual a 0, K por 0 me daría 0 y está demostrado que este vector también pertenece a W. Por lo tanto, yo puedo afirmar que W es cerrado para la multiplicación por escalar. Que he verificado las dos condiciones del criterio de subespacio. W es cerrado para la suma de vectores, W es cerrado para la multiplicación por escalar. Y lógicamente, si es cerrado para la suma de vectores y es cerrado para la multiplicación por escalar, ¿qué puedo afirmar? Que W es un subespacio de R3. Porque no se olviden que esta es una condición que estamos verificando, acá está la conclusión. Esta es una condición que estoy verificando, acá está la conclusión. Y esas dos conclusiones que hemos obtenido en el primero y segundo paso nos permiten afirmar que W es un subespacio de R3. Entonces, esto que estamos haciendo acá con este pequeño ejemplo, hacemos siempre con cualquier conjunto de vectores o cualquier subconjunto de cualquier espacio vectorial para ver si es o no un subespacio. Entonces, tenemos el primer ejemplo y vamos a ver otros ejemplos y vamos a cambiar justamente de espacios vectoriales y de subconjuntos. Por ejemplo, acá yo tengo el espacio vectorial de las matrices de 2×2, que son justamente M de 2×2. Y consideramos que U es un subconjunto dentro de ese espacio vectorial. Es el subconjunto de matrices de 2×2, tales que cumplen con esta condición y con esta condición. B más C menos 2D es igual a 0 y A es igual a C. O sea, nosotros vemos que le estamos imponiendo condiciones para que este vector pertenezca a U. ¿Y qué quiero analizar? Quiero ver si U, que es un subconjunto del espacio vectorial de las matrices de 2×2, quiero ver si U es o no un subespacio de ese espacio vectorial. ¿Qué hacemos? Tomamos dos vectores genéricos. ¿De dónde tomamos esos vectores genéricos? Pertenecen a este subconjunto, pertenecen a U. Por lo tanto, A más C más D es igual a 0, primera condición, y A es igual a C, segunda condición, para que este vector pertenezca a U. Y para que este vector pertenezca a U, tenemos que X más Z menos 2T es igual a 0 y X es igual a Z. O sea que todo esto son condiciones para que estos dos vectores que estoy tomando pertenezcan a U. ¿Qué voy a verificar ahora con esos vectores genéricos? Voy a ver si el conjunto es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Nosotros, para ver si es cerrado para la suma, consideramos esos dos vectores U sub 1 y U sub 2 y los sumamos. Me da este vector suma y me pregunto yo, ¿este vector suma pertenece a U? Y la respuesta es sí, ya que cumple esta primera condición y cumple la segunda condición. ¿Y cómo verificamos estas dos condiciones? Con estos que son datos que hemos tomado, porque estos dos vectores que estoy tomando pertenecen a U. Y si nosotros tomamos estas condiciones y verificamos, esta condición se cumple y esta condición se cumple. Y esas dos condiciones son las condiciones ¿para qué? Para que este vector suma pertenezca a U. Por lo tanto, U es cerrado para la suma. Luego debemos verificar si U es cerrado para la multiplicación por escalar. Y lo mismo, tomamos un vector U perteneciente, o sea, un vector genérico U sub 1 perteneciente a U. Ya sabemos cuáles son las condiciones para que este vector pertenezca a U, las tenemos arriba. Multiplicamos por K ese vector y este vector que acabamos de obtener también tiene que pertenecer a U. Verificamos las condiciones, vemos que la primera condición se cumple, la segunda condición se cumple. Por lo tanto, U es cerrado para la multiplicación por escalar. Si es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar, ¿qué puedo afirmar? Por lo tanto, U es un subespacio de las matrices de 2×2. Fíjense que siempre la verificación es bien secuencial y es importante que la hagamos de esa manera. Para determinar si este subconjunto es un subespacio de este espacio vectorial, nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Hemos tomado dos vectores pertenecientes al subconjunto, los hemos sumado y estamos demostrando que este vector suma pertenece al subconjunto. Eso me permite afirmar que ese subconjunto es cerrado para la suma. Y luego tomamos un vector genérico de ese subconjunto, lo multiplicamos por un escalar y demostramos que ese vector también pertenece al subconjunto. Por lo tanto, es cerrado para la multiplicación por escalar. Si es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar,
decimos que U es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Y ya tenemos como segundo ejemplo ese subconjunto de matrices que estamos viendo que es un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Si seguimos analizando, vamos a tomar otro ejemplo completamente diferente para que tengamos siempre distintos ejemplos de distintos espacios vectoriales. Acá tengo que el espacio vectorial es P2. ¿Y qué es P2? Son los polinomios en X de grado menor o igual que 2. Y voy a tomar un subconjunto perteneciente a P2 y decimos que W es el conjunto de polinomios pertenecientes a P2 tales que A más B es igual a 0. O sea, no todos los polinomios de P2 cumplen con esta condición, solamente cumplen con esa condición los que están dentro de este subconjunto y justamente W es un subconjunto de P2 que estoy queriendo analizar si es o no un subespacio. Y para eso, ¿qué voy a aplicar? El criterio de subespacio y voy a verificar las dos condiciones que hemos visto antes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos dos vectores que estén dentro de ese subconjunto. P1 y P2, dos polinomios que pertenecen a W. Y si pertenecen a W, ¿qué debe cumplir? Que A más B, estos dos coeficientes, la suma de estos dos coeficientes debe ser igual a 0. Y si este vector pertenece también a W, D más C tiene que ser igual a 0. Esto que tenemos acá es un dato con los que nosotros vamos a verificar si W es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Nosotros tomamos esos dos vectores genéricos, los sumamos y obtenemos este vector suma. Y verificamos si la suma de este coeficiente más este coeficiente es igual a 0. Y con las condiciones que teníamos antes vemos que sí cumple. Por lo tanto, yo puedo afirmar que W es cerrado para la suma. Tomamos un vector genérico perteneciente a W, el mismo anterior, el mismo P1, lo multiplicamos por K y vemos que ese vector también pertenece a W. ¿Por qué? Porque cumple la condición. Por lo tanto, W es cerrado para la multiplicación por escalar. Si es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar, W es un subespacio de P2. Y ahí tenemos tres ejemplos completamente distintos unos de otros. Hemos visto vectores en L3, estamos viendo matrices de 2 por 2 y estamos viendo polinomios pertenecientes a P2. Vamos a ver, y continuando con ejemplos, en todos estos casos cumplían las dos condiciones o el criterio de subespacio. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Yo tengo acá el conjunto de matrices de 2 por 2, tales que A más D es igual a 0 y C es igual a B y es igual a 1. Determinar si este subconjunto es o no un subespacio del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo, aplicamos el criterio. Debo demostrar si U es cerrado para la suma o no. Tomamos dos vectores pertenecientes a U. Y si pertenecen a U, sabemos que A más D es igual a 0 y que C es igual a B y es igual a 1 en la primera matriz. Y en la segunda, X más T es igual a 0 y Y más Z igual a Z igual a 1. Estas condiciones aplicamos al sumar estos dos vectores y obtener el vector suma. El vector suma vemos que no pertenece a U. ¿Por qué? Porque alguna de las dos condiciones no se cumple y ustedes pueden ver cuál no se cumple. O sea, nosotros vemos y analizamos las condiciones y vemos que la primera condición cumple, pero la segunda no. ¿Y cuál es la segunda condición? Que C más Z debe ser igual a B más Y y debe ser igual a 1. Pero no estamos viendo que nosotros C más Z más B más Y debe ser igual a 1. ¿Cuánto vale C más Z? 1. ¿Cuánto vale B más Y? Vale 1. 1 más 1 me daría 2 y 2 es diferente de 1. O sea, nosotros vemos que justamente no cumple esa condición y voy a colocar un poco más claro acá que esto es diferente de 1, no cumple. Por lo tanto, si no cumple esa primera condición del criterio de subespacio, ¿qué puedo afirmar? Que U no es cerrado para la suma y por lo tanto no es un subespacio de las matrices de 2 por 2. Y lo mismo en el siguiente ejemplo, nosotros tenemos otro subconjunto, en este caso de polinomios pertenecientes a P2, donde me dicen que A más B debe ser igual a 1. Tomamos dos polinomios genéricos pertenecientes a P2, donde A más B es igual a 1 y D más C es igual a 1. Sumamos esos dos polinomios aplicando el criterio de subespacio y verificando si W es cerrado para la suma. Sumamos esos dos polinomios y vemos que ese vector suma no pertenece a W. ¿Por qué? Porque nuevamente verificamos que no se cumple que la suma de esas dos componentes sea igual a 1. Estamos viendo que es igual a 2, que es diferente de 1. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que W no es cerrado para la suma. Y si no es cerrado para la suma, es decir, si no cumple la primera condición, W no es un subespacio de P2.
Y si nosotros analizamos, y antes de analizar otro ejemplo, me gustaría que ustedes vean en estos 5 ejemplos que hemos hecho. Cuando el vector 0 del espacio vectorial no pertenece al subconjunto, automáticamente nosotros vemos que el subconjunto no es un subespacio. Y acá nosotros estamos escribiendo una nota al final que la podemos un poquito adelantar y decimos así, fíjense en esta nota. Cuando en un subconjunto de un espacio vectorial no está el vector 0 del espacio vectorial, podemos afirmar categóricamente que el subconjunto no es un subespacio. Sin embargo, cuando está el vector 0, no podemos afirmar que solo por esta razón es un subespacio. En este caso se debe aplicar el teorema número 2, que es el criterio de subespacio. Cuando el vector 0 no está, yo puedo afirmar automáticamente y categóricamente que el subconjunto no es un subespacio. Y ustedes pueden ver eso que acabamos de decir en estos ejemplos que hemos realizado, justamente en los que no eran subespacios. Fíjense, en este, el vector 0 de P2, ¿cuál es el vector 0 de P2? Es este. Ese vector 0 no pertenece a W. ¿Por qué? Para pertenecer a W, ¿qué tenemos? Que A más B tiene que ser igual a 1. 0 más 0 no es igual a 1. Por lo tanto, el vector 0 de P2 no pertenece a W. Yo no necesitaba hacer nada de esto. Directamente podía afirmar que W no es un subespacio de P2. En el ejemplo anterior, fíjense, si no me equivoco, no. Fíjense en este ejemplo de acá. El vector 0 de las matrices de 2 por 2, ¿cuál es el vector 0 de las matrices de 2 por 2? Sabemos que el vector 0 de las matrices de 2 por 2 es este. Y pregunto yo, ¿ese vector 0 pertenece a U? Nosotros vemos que el vector 0 no pertenece a U. ¿Por qué no pertenece a U? Porque tenemos que C debe ser igual a B y debe ser igual a 1. Estos dos deberían ser iguales a 1 y no son iguales a 1. Entonces yo no necesitaba hacer nada de esto. Si el vector 0 no está dentro de ese subconjunto, el vector 0 del espacio vectorial, que en este caso son las matrices de 2 por 2, automáticamente con esto yo podía haber dicho que ese subespacio o subconjunto, perdón, no es un subespacio. ¿Por qué? Porque no contiene el vector 0 dentro de él. Pero si no hacemos esto y no sabemos esto, nos hemos olvidado de esto, podemos aplicar el criterio y vemos que efectivamente no es un subespacio. Seguimos analizando y vamos a ver ahora como ejercicio una demostración que es bastante fácil y es importante para lo que nosotros tenemos y denominamos como el espacio nulo. Vamos a demostrar que W, que es el conjunto formado únicamente con el vector 0 de cualquier espacio vectorial B, o sea, no estoy diciendo que sea de R2, de R3, de cualquier espacio, este vector 0 puede ser una matriz de 2 por 2 nula, puede ser los polinomios en P2, el vector nulo de esos polinomios, o sea, W es el conjunto que tiene únicamente el vector 0 de cualquier espacio vectorial B. Y vamos a demostrar que ese conjunto con ese único vector es un subespacio del espacio vectorial al que pertenece. Fíjense que no estoy diciendo que sean de R2, de R3 o de P2, nada. De cualquier espacio vectorial. Aplicamos el criterio. Tomo dos vectores pertenecientes a W, pero no puedo tomar más que uno porque solo tengo un vector que es el vector 0. Entonces tenemos 0 más 0 va a ser igual a 0, es cerrado para la suma. Y si yo multiplico ese vector por K, y como el único vector que puedo tomar es el vector 0, lo multiplicamos por K y tenemos justamente que K por 0 nos daría 0, 0 pertenece a W, es cerrado para la multiplicación por escalar. Es cerrado para la suma, cerrado para la multiplicación por escalar, por lo tanto, este subconjunto formado únicamente por el vector 0 de cualquier espacio vectorial es un subespacio de ese espacio vectorial. Y se denomina el espacio nulo, y vamos a ver más adelante que la dimensión de este espacio
formado únicamente por el vector 0 tiene una dimensión especial, la dimensión 0. Por el momento no estamos hablando todavía de dimensión, pero adelantándonos. Y tenemos una segunda demostración que tampoco está hecha completa. Esta sí está completa, pero en la segunda no he completado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden perfectamente completarla sin ningún problema. ¿Y qué me dice en la segunda demostración? Dice demostrar que la intersección de cualquier número de subespacios de un espacio vectorial es también un subespacio del espacio vectorial. En este caso no he considerado más que 3 subespacios, podríamos considerar más, pero tenemos 3 subespacios de este espacio vectorial. W1, W2 y W3 no son conjuntos cualesquiera, son subespacios. Por lo tanto, si son subespacios, son cerrados para la suma y cerrados para la multiplicación por escalar. ¿Y qué debo demostrar? Que la intersección de esos 3 subespacios, este pequeño conjunto, es un subespacio de B. ¿Y cuál sería el caso extremo? Que W esté formado únicamente por el vector 0. ¿Por qué? Porque no voy a tener nunca 2 subespacios que sean disjuntos. Eso no podría ocurrir nunca. ¿Por qué? Porque si son subespacios, en ambos está el vector 0, por lo menos el vector 0 va a ser común de todos ellos. O sea que W en el caso más extremo estaría formado solo por el vector 0. Y acabamos de demostrar que un conjunto solo formado por el vector 0 es un subespacio. O sea, en forma más amplia, supongamos que acá tenemos más vectores que son justamente comunes a los 3 espacios vectoriales. ¿Qué debo demostrar? Que W es cerrado para la suma y cerrado para la multiplicación por escalar. Para demostrar que W es cerrado para la suma, ¿qué voy a tomar? 2 vectores que pertenecen a W. Si pertenecen a W, pertenecen a estos 3 subespacios. Y como esos 3 son subespacios, son cerrados para la suma. Los 2 vectores que he tomado acá va a pertenecer a W porque pertenece a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque está en la intersección. Y lo mismo con la multiplicación por escalar. O sea que si nosotros analizamos, acá tenemos mucho que ver sabiendo qué es la intersección de 3 subespacios y que todo vector que está acá en esa intersección pertenece a los 3. Si pertenece a los 3 y como los 3 son subespacios, automáticamente demostramos que W es también un subespacio. No me interesa que sea la intersección de 2, de 3 o de más subespacios, es también un subespacio. Y por último, esto no se olviden que es importante. Hemos dicho que si el vector 0 no está dentro de un subconjunto, no automáticamente puedo decir que ese no es un subespacio, no puede ser un subespacio. Continuemos hablando de estos subespacios y vamos a ver y vamos a definir nosotros qué son combinaciones lineales y a qué llamamos subespacios generados. Y la definición de combinación lineal es bien sencilla, fácil de entender. Dice, fíjese, se dice que un vector W es una combinación lineal de estos vectores B1, B2, Bn, si es posible expresar ese vector como una combinación de esos n vectores. Si yo puedo escribir una combinación donde todos los a sub i son escalares, o sea, W estoy escribiendo como combinación lineal de estos vectores B1, B2, Bn. Entonces decimos que W es una combinación lineal de esos vectores cuando podemos hacer eso. Acá tenemos un ejercicio, un ejemplo. Determinar si W es o no combinación lineal de estos dos vectores. ¿Qué voy a hacer? Este vector voy a escribir como combinación de estos dos. Y tenemos que W va a ser igual a 1 por B sub 1 más a 2 por B sub 2. Y de esta ecuación surge este sistema, un sistema no homogéneo que debo resolver. Ese sistema no homogéneo, si yo resuelvo, me da que A1 vale 2 y que A2 vale 3. En otras palabras, el sistema tiene solución. Y si tiene solución, automáticamente, ¿qué puedo decir? Que este vector es combinación lineal de estos dos, directamente. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, yo les pregunto, si yo tengo este conjunto formado por dos vectores, ¿cuántas combinaciones lineales puedo hacer con estos dos vectores? Y decimos nosotros que serían infinitas. ¿Por qué? Porque A1 y A2 son escalares, los escalares son infinitos. O sea que el número de combinaciones que yo puedo hacer con un conjunto no vacío, no me interesa si tengo 1, 2, 3 o más vectores en ese conjunto no vacío, el número de combinaciones lineales es infinito. Y ese conjunto de combinaciones lineales forma un subespacio. Es lo que nosotros estamos definiendo en el teorema número 3 y que nos dice bien claro, fíjense, un conjunto de R vectores de un espacio vectorial B, el conjunto de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con estos vectores es un subespacio de B. O sea que
cualquier conjunto no vacío de un espacio vectorial da lugar a un subespacio de ese espacio vectorial. Eso es lo que estamos diciendo. Y decimos acá que W contiene esos vectores y es el menor de los espacios que contiene esos vectores en el inciso B, que no me interesa mucho. Lo que me interesa es el inciso A. Que cualquier conjunto no vacío de vectores de un espacio vectorial B genera un subespacio de B. Y a eso le llamamos el espacio generado. Y definimos de esa manera. Un conjunto de R vectores de un espacio vectorial B genera un subespacio. Y ese subespacio, ¿cómo lo representamos? Por W, sabemos que W es el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con esos vectores, o llamamos de L de S, que es justamente el conjunto de combinaciones lineales que se pueden hacer con los vectores que pertenecen a S, o L de B sub I, que es justamente hablando de los vectores B sub I que pertenecen a S. A esto llamamos de espacio generado por los B sub I. O sea, cualquier conjunto no vacío de vectores genera un subespacio del espacio vectorial al que pertenece. Y acá nosotros, sabiendo esa definición de espacio generado, tendríamos condiciones de expresar el anterior ejemplo que hemos resuelto y hemos pedido en forma rústica. Decíamos, determinar si W es combinación lineal de B1 y B2. Ahora podríamos decir en forma mucho más sofisticada, determinar si W pertenece al espacio generado por B1 y B2. Ya, lo estamos diciendo lo mismo, solamente de una forma más sofisticada. ¿Por qué? Porque ya conocemos el concepto de espacio generado. Y podemos decir determinar si W pertenece al espacio generado por B1 y B2. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hemos hecho antes. Escribir ese vector como combinación lineal de estos dos. Si la combinación lineal me da un sistema que tiene solución una o infinitas, diríamos que ese vector pertenece al espacio generado por esos dos vectores. Caso contrario, no. Y acá tenemos como ejercicio, un ejemplo, determinar si W pertenece al espacio generado por B1, B2 y B3. ¿De qué otra manera podríamos haber escrito esta pregunta? Determinar si W es combinación lineal de B1, B2 y B3. Pero como ya conocemos el concepto de espacio generado, lo hacemos en forma sofisticada de esta manera. Determinar si W pertenece al espacio generado por estos tres vectores. ¿Qué debo hacer? Escribir ese vector como combinación lineal de estos tres vectores. Obtenemos un sistema que debemos resolver. Si el sistema tiene solución una o infinitas, significa que ese vector pertenece al espacio generado por estos vectores. Si no tiene solución o la solución está condicionada, no pertenece al espacio generado por esos vectores. ¿Cómo llamamos el espacio generado por esos vectores de W? Una primera forma de representar a ese subespacio, o L de S o L de B sub I. Es el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con estos vectores. Podemos enunciar el mismo problema diciendo que determinar si W es combinación lineal de los B sub I, eso ya hemos dicho. ¿Y qué vamos a hacer? Escribir ese vector W como combinación lineal de esos tres vectores. De ahí obtenemos este sistema no homogéneo que debemos resolver. Si el sistema tiene solución una o infinitas, decimos que W pertenece a LDS. Si el sistema no tiene solución o la solución está condicionada, decimos que W no pertenece a LDS. Vamos a nuestro ejemplo. Analizamos este sistema, llevamos la matriz a la forma escalonada, vemos que el sistema no tiene solución. ¿Por qué? Porque tenemos que todos los A son iguales a 0, B diferente de 0 en esa matriz. Automáticamente, por eso decimos que W no es una combinación lineal de los B sub I, o podemos decir que W no pertenece al espacio generado por los vectores que pertenecen a ese. Y ahí tenemos la respuesta a esa pregunta. Inmediatamente tenemos la definición de espacio generado. Surge una pregunta. ¿Cuándo un conjunto de vectores, un conjunto no vacío de vectores, genera al propio espacio vectorial? Que eso es importantísimo. ¿Cuándo un conjunto de vectores de un espacio vectorial genera al propio espacio vectorial? Y automáticamente nosotros tendríamos un problema similar al siguiente. Determinar si B1 o B2 generan R2. Acá justamente, ¿cuándo este conjunto no vacío de vectores generan a este espacio? ¿Y cómo resolvemos esto? Y dice acá bien clarito en la solución, basta probar que un vector cualquiera genérico de R2, por ejemplo este vector, es una combinación lineal de B1 y B2. En otras palabras, basta probar que este vector pertenece al espacio generado por B1 y B2. ¿Y cómo probamos eso?
escribimos ese vector genérico como combinación lineal de estos dos, obtenemos este sistema y resolvemos el sistema. Si el sistema tiene solución una o infinitas, que diríamos que estos vectores generan R2. Si el sistema no tiene solución o la solución está condicionada, diríamos que los vectores no generan R2. Y ahí tenemos como una conclusión importante que debemos tomar en cuenta. Para determinar si un conjunto de vectores de un espacio determinado, para determinar si un conjunto de vectores de un determinado espacio vectorial B genera B, se toma un vector genérico del espacio en cuestión y se analiza si es combinación lineal del conjunto de vectores. Al hacer esto surge un sistema no homogéneo. Si el sistema es consistente, no condicionado, los vectores generan AB. Caso contrario, no. Ya sabemos qué significa un sistema consistente, que tenga una o infinitas soluciones. Pero si tiene solución condicionada o no tiene solución, automáticamente no estarían generando a ese espacio vectorial. Y acá tenemos ejemplos de ese tipo. Ahora, determinar si este conjunto de vectores genera R2. Determinar si este conjunto de vectores genera R3. ¿Cómo determinamos si este conjunto de vectores genera R2? Tomamos un vector genérico de R2 y escribimos ese vector genérico como combinación lineal de esos tres vectores. Vemos que el sistema tiene solución, en este caso infinitas soluciones, no me interesa una o infinitas. Directamente diríamos que los vectores generan R2 y podemos escribirlo de esta manera. L de S o L de B sub I es igual a R2, que significa que los vectores generan a R2. Si yo tengo ahora este conjunto de vectores que son vectores en R3 y me piden determinar si ese conjunto de vectores generan R3, ¿qué debo hacer? Tomar un vector genérico de R3, escribirlo como combinación lineal de esos dos vectores, obtenemos este sistema, resolvemos el sistema y vemos que la solución está condicionada. ¿Por qué decimos que está condicionada? Ustedes pueden ver que este sistema va a tener solución solo cuando menos a más b sea igual a 0. Si menos a más b es diferente de 0, el sistema no tiene solución. Y yo pregunto, ¿todo vector en R3 cumple con que menos a más c sea igual a 0? No. O sea, un vector genérico de R3 no tiene ninguna condición, ABC no tiene ninguna condición. Y entonces, en este caso, ¿qué dirían? El sistema tiene solución condicionada, es decir, tendrá solución solo si menos a más b es igual a 0. Por lo tanto, los b sub i no generan a R3. Y podemos afirmar que sí generan un subespacio de R3 donde menos a más b es igual a 0. Ya es un subespacio con ciertas condiciones, donde las condiciones son que menos a más c sea igual a 0. Pero no están generando a todo el espacio vectorial R3, sino a un subespacio. Vamos y analicemos ahora determinar si este conjunto de vectores genera R3. Vector genérico de R3 escribimos como combinación lineal de estos tres vectores, formamos este sistema, resolvemos, tiene solución y en este caso solución única, por lo tanto los vectores generan a R3. O L de S o L de B sub I es igual a R3. Y no tenemos ningún problema en analizar cuándo un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial. Pregunto yo, ¿está claro esto? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Acá tenemos dos ejercicios más para que no haya dudas. Dice, determinar si los vectores generan al espacio vectorial al que pertenece. Tenemos en el inciso A dos matrices de 2 por 2. Entonces la pregunta sería determinar si estas matrices generan al espacio vectorial de las matrices de 2 por 2. Entonces, ¿qué debo hacer en el inciso A? Tomar una matriz genérica perteneciente a las matrices de 2 por 2 y escribir esa matriz genérica como combinación lineal ¿de quién? De estas dos matrices. Automáticamente, si hacemos eso, surge este sistema, que es un sistema no homogéneo, que debo resolver. Aplicamos el método de Gauss para la solución de este sistema y vemos que ese sistema va a tener solución solo si, o sea, ya estoy condicionando. Si estoy condicionando, significa que estas matrices no generan a las matrices de 2 por 2, sino solamente a aquellas que cumplan con la condición. Dice, el sistema tendrá solución solo si esta ecuación 7a menos 2c más b, o sea, menos 3c más b sea igual a 0, y menos 7a más 3c más b es igual a 0. O sea, si esas dos condiciones se cumplen de que sean iguales a 0, tendría solución. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Por lo tanto, L de S, el espacio generado por esas matrices, no es el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2.
¿Por qué? Porque no me están generando a cualquier matriz, sino solamente aquellas que cumplan con la condición. ¿Qué me están generando? Un subespacio de las matrices de 2 por 2. ¿Y cuál es ese subespacio? El que está sometido a estas dos condiciones. Más bien acá tenemos una forma de cómo encontrar un subespacio definido bajo condiciones. Y en ese caso sería justamente esas las condiciones. Acá tenemos un tercer ejemplo, o sea, en el mismo inciso decía, determinar si este conjunto de vectores generan a P2, un conjunto no vacío de polinomios pertenecientes a P2, queremos ver si genera o no a P2. ¿Qué debo hacer? Lo mismo que hemos hecho en el anterior caso, pero en este caso con este espacio. Tomamos un vector genérico de P2, fíjense, en el inciso B tomamos un vector genérico de P2, que sería este, y ese vector genérico debo ver si pertenece o no al espacio generado por los P sub i. En los P sub i tenemos 3 polinomios en el conjunto. Entonces escribimos P como combinación lineal de esos 3 polinomios y de ahí surge este sistema que debo resolver. Analizando ese sistema, vemos que n es igual a r, tiene solución, inclusive solución única. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Puedo afirmar que estos vectores del segundo conjunto, estos vectores generan a P2. ¿Por qué? Porque un vector genérico de P2 estoy viendo que es combinación lineal de esos 3 vectores. Por lo tanto, esos 3 vectores generan a P2. El sistema tiene solución, por lo tanto, los PI generan al espacio vectorial de los polinomios en X de grado menor o igual que 2. En otras palabras, L de P sub i o L de S es igual a P2. Y ahí tenemos la solución de ese ejercicio que estábamos queriendo analizar. Ver si ese conjunto de vectores generaba al espacio vectorial. No nos olvidemos esto que es bien, bien importante. Y lo que acabamos de subrayar acá. Para ver si un conjunto de vectores genera a un espacio vectorial, debemos tomar un vector genérico del espacio vectorial, escribirlo como combinación lineal de esos vectores que forman el conjunto y ver si ese sistema que surge tiene solución y si tiene solución infinita o única, genera. Caso contrario, no. ¿Y cuál es ese caso contrario? Cuando está condicionado o cuando podemos decir que no tiene solución. Preguntas hasta ahí que tengan. Recording stopped. Si no tienen preguntas, nosotros vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a ver justamente la definición de dependencia o independencia lineal, pero antes me gustaría, ya que nos da el tiempo perfectamente, vamos a ver nosotros un concepto bien importante que es el concepto de espacio fila y espacio columna en una matriz. Vamos a compartir nuevamente. ¿Dónde está la...? Recording in progress.
Decíamos que antes de terminar el concepto ese que hemos dado, vamos a ver qué es el espacio fila y el espacio columna de una matriz. Cuando yo tengo una matriz de orden m por n, ustedes pueden ver que en esa matriz tengo esta fila y esta fila. Si yo considero las filas como vectores, esta fila sería un vector perteneciente a Rn. ¿Por qué? Porque tiene n componentes. Esta fila, si considero como un vector, sería también un vector de Rn y así sucesivamente. Todas las filas serían vectores pertenecientes a Rn. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que las filas de esta matriz A van a generar un subespacio de Rn, denominado el espacio fila de A. Simplemente eso es lo que estamos queriendo definir. Y las columnas, si yo analizo las columnas, van a ser vectores pertenecientes a Rm. Cada una de las columnas van a ser vectores pertenecientes a Rm. Por lo tanto, van a generar un subespacio de Rm denominado el espacio columna de A. Entonces, ¿qué es el espacio fila de A? Son las filas consideradas como vectores que están generando un subespacio. ¿Y qué es el espacio columna? Son las columnas de la matriz consideradas como vectores que están generando un subespacio. Por ejemplo, en esta matriz, si yo tengo una matriz de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas, las filas generan un subespacio de R2 y las columnas generan un subespacio de R3. Perfectamente fácil de observar acá. Las filas van a ser vectores de R2, por lo tanto generan un subespacio de R2. Y las columnas son conjuntos de vectores pertenecientes a R3, por lo tanto generan un subespacio de R3. Y más adelante vamos a ver nosotros que, o mejor decir ahora, que las matrices equivalentes por fila tienen el mismo espacio fila, y las matrices reducidas por fila, la forma escalón reducida, tienen el mismo espacio fila, solamente si tienen las mismas filas no nulas. O sea, cuando yo quiero ver si dos matrices tienen el mismo espacio fila, la llevo a la forma escalón reducida. Si las filas no nulas son iguales, el espacio fila de ambas matrices va a ser el mismo. Eso es lo que estamos diciendo acá. ¿Por qué? Porque el espacio fila de una matriz y de la matriz en la forma escalonada es el mismo. Con esto nosotros concluimos esta clase y la próxima clase vamos a ver la dependencia e independencia lineal de vectores. Si no hay dudas, no hay preguntas, quedamos acá. Nos vemos la próxima clase.